Lo corté para que... Entonces vamos a conectar Sí, porque el otro sigue fructosa y metiéndose en galactosa a la glucólisis. Entonces sería la parte 3, que es un resumen como la 1 y la 2. Bueno, ya saben que la fructosa la obtenemos de las frutas, ¿verdad? Y la galactosa la obtenemos de los lácteos, ¿verdad? Los lácteos, ¿no? Entonces ahí, pues es una alimentación muy variada que todos los días la usamos, la consumimos, ¿verdad? Miren, no es el mapa de la ciudad, que quede claro, ¿eh? Algo así ustedes van a presentar aproximadamente, ¿ok? ¿Qué es eso? Pues las rutas metabólicas, ¿eh? Ah, ya encontré ciclo de Krebs. Porque hizo oxalacetato ahí en medio. Aquí, Ahí. ¿verdad? La glucólisis viene para cambio. ¿Te fijas? Fructosa sí, Y los fosfato lípidos, todo. Yo tengo un cuadrote grandote de las rutas metabólicas, como así de ese tamaño. Pero es de No, decoración. me regalaron las rutas metabólicas. Es que fue un congreso y regalaron unos pósters muy bonitos. Y dije, ahí ese póster no puede estar así, se va a maltratar, hay que ponerlo en un cuadro, ¿no? ¿Sí? Y está así arriba de la cabecera de... Dice mi esposa, un temblor nos va a matar el ciclo de Krebs. No, pues está como de aquí, yo creo, así de ancho y de alto, yo digo, y algo así, está grandote. Ya, estoy loco. ¿Y no tiene la tabla periódica con todos esos elementos ahí también? No, te voy a decir, les voy a confesar que en su momento yo tuve una cortina de baño, la tabla periódica. Sí, ahí venden por Amazon, yo compré y tenemos el tapete de... Sí, pero pues ya, se desgastó. No lo digo Sí, venden muchas cosas, venden cojines, venden cobijas de la tabla periódica, de cosas. Sí. Tengo calcetines de rutas metabólicas también. Ahorita no los he usado. Bueno, ahí está. Bueno, vamos nada más a recordar. Proceso de digestión de los carbohidratos, el almidón, ¿en qué se convierte? En glucosa. Cada vez que como arroz, papa, frijoles, panes, obtengo glucosa, es la fuente de energía principal. Cuando yo como sacarosa, ¿sí? Que obtenemos del azúcar de mesa, ¿verdad? De la miel, por ejemplo, obtengo glucosa y fructosa. Y de los lácteos de origen animal, pues obtengo glucosa y galactosa. Ya saben quiénes son las enzimas que hacen la descomposición. Pero la glucosa ya saben cómo con la acción de la insulina se puede metabolizar, bueno, se fosforila y luego se oxida. Pero ahora tenemos que saber cómo entra la fructosa y cómo entra la galactosa a la vía glucolítica, se conectan. Ellos se tienen que metabolizar. Al final son fuente de energía, pero ellos no pueden convertirse directamente en piruvato, entonces se tienen que conectar, ¿sí? Usan conexiones, por decirlo de esta manera. Bueno, ahí les va. Tenemos que coincidir con lo que vimos. Ahora fíjense bien, cuando aquí está la glucólisis, ¿sí? Puedo llegar a piruvato. La glucosa, acuérdense que podíamos decir que se podía conectar a la vía de las pentosas. La glucosa se puede convertir en glucógeno, que es la glucogenogénesis. Todo esto está sucediendo en alimentación. Esta y esta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ocupo insulina, aquí ocupo insulina para la enzima limitante de la síntesis de glucógeno que les comenté. Y esto sucede en ayuno. Si yo hago glucogenólisis hepática, genero glucosa rápidamente por la glucosa 6-fosfatasa. No uso glucógeno muscular, no tengo glucosa 6-fosfatasa, tengo que hacer esto, ¿estamos de acuerdo? Volver a entrar al hígado para hacer gluconeogénesis. Aquí, ¿cuál sería la enzima que convierte el piruvato en acetilcoenzima? PDH. Aquí, PDH. Aquí vamos a empezar el ciclo de Krebs. ¿Qué necesito para iniciar el ciclo de Krebs? Oxalacetato. Acetilcoenzima A más oxalacetato. Ahora, fíjense bien lo que os estoy diciendo. ¿Qué necesito para empezar el ciclo de Krebs? Dos metabolitos, acetilcoenzima A y oxalacetato. Entonces díganme cuáles son enzimas claves para iniciar el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son dos enzimas mitocondriales de la familia de las piruvato?
¿Quién convierte La- piruvato en acetilcoenzima? La ¿Quién convierte piruvato en acetilcoenzima? PDH. PDH. ¿Quién convierte el piruvato en oxalacetato? Entonces, ¿cuáles son las enzimas claves para iniciar el ciclo de Krebs? Piruvato carboxilasa y PDH. Las dos son mitocondriales. PDH y piruvato carboxilasa son mitocondriales. Entonces, ¿qué necesito para iniciar el ciclo de Krebs? Oxalacetato y acetilcoenzima. ¿Qué voy a generar? Citrato. Y es donde empieza el ciclo de Krebs. Su momento lo vamos a ver mañana. Hoy no. Hoy no, joven. Mañana sí. Mañana sí. Si se fijan que aquí dice que los aminoácidos pueden entrar al ciclo de Krebs o pueden convertirse en piruvato. ¿Qué aminoácido se puede convertir en piruvato? Alanina. ¿Y se acuerdan que yo les dije que la alanina era un inhibidor alostérico de la piruvato sinasa? Lo vimos cuando vimos glucólisis. Ahí vean un inhibidor alostérico de la piruvato sinasa, que ahí dice piruvato carboxilasa, que trae un error. Fíjense, los ácidos grasos, cuando son oxidados, son convertidos en acetilcoenzima. Esto se llama beta-oxidación. Esto que está para acá se llama lipogénesis. En su momento van a dominar todo esto. Miren. Chequen bien. Glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Ahora, si se fijan que la glucosa, aquí está, el metabolismo de glucosa puede formar glucógeno, puede formar piruvato, puede formar acetilcoenzima, Pentosas. ¿sí? Puede conectarse a pentosas. ¿Sí? Ahora, los alimentos, si se fijan que te llevan a conectar la vía de la glucólisis, ahí te fijas, ¿no? Que está señalizando. ¿Okay? Y si se fijan, cada número trae un código. El número 1 dice digestión y absorción. Dice que esto va acá. Ya ustedes saben cuáles son las hormonas, cuáles son los neurotransmisores, cuáles son los transportadores que se requieren para llevar todo el mecanismo. ¿Sí? Glucólisis dice, es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa. ¿Dónde se oxida? En la mitocondria. Pero primero tenemos que pasar por el citosol, ¿no? Dice, y así obtener energía para la célula. Entonces, una vez que tengo piruvato, requiero PDH. PDH es clave. Pero acuérdense que el piruvato pasa libremente en la doble membrana mitocondrial. Hay una enzima que le permite el paso, se llama traslocasa. Y una vez que tengo la PDH con sus 3 enzimas que la conforman, puedo formar acetilcoenzima. Obviamente no es así como varita mágica, ¿no? Ya te convertiste, tienen que ver unas reacciones que vamos a ver. Se realiza en todas las células del organismo, específicamente se produce en el citosol celular. La ruta metabólica inicia con glucosa 6-fosfato y termina con 2 moléculas de piruvato. Acuérdense que la fructosa que entre a la vía glucolítica parte. La fructosa 1,6-bifosfatasa. Perdón, la glucosa 1,6 bifosfato. ¿Para qué? Para que obtenga hidroxiacetona fosfato y obtenga gliceraldehído 3-fosfato. Es por eso que cuando yo como exceso calórico de frutas, voy a subir de peso, porque si yo entro y metabolizo fructosa, voy a generar un metabolito de los triglicéridos. ¿Cómo se forma un triglicérido? 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Si tú te agarras comiendo frutas en altas cantidades, vas a subir de peso. Yo conocí un caso de una persona que desayunaba, comía y cenaba fruta, y comía mangos y sandía y empezó, pero ¿por qué estoy subiendo de peso si es natural? Pues es que es exceso calórico. No entendemos que el exceso de azúcar se convierte en grasa, aunque sea natural. Ahora, lo que pasa es que las frutas, su metabolismo es un poco más lento, nada más, pero no quiere decir que no sea índice calórico elevado. Yo no puedo estarme comiendo 6 mangos diarios, no puedo estarme comiendo 1 kilo de naranjas, porque además de la chorrera que te va a dar, ¿verdad? De la diarrea, ¿no? Pero no, pues es mucho índice calórico. Y luego más, si no lo vas a quemar, ahí estás sentadote comiéndote fruta y fruta, pues ahí lo vas a estar acumulando. Ok, glucólisis anaerobia. Generalmente sucede en las células musculares
particularmente músculo esquelético que se contrae vigorosamente. Acuérdense que también lo puede hacer el eritrocito, ¿ok? El piruvato formado en la glucólisis, al no poder oxidarse, ¿por qué? Porque no tiene mitocondrias. Por falta de oxígeno se reduce al lactato. ¿Cuál es la enzima que reduce al lactato? El LDH. ¿Estamos de acuerdo? ¿Gustas a mí? No, gracias. Glucogenólisis. Bueno, esta es una ruta que sucede en el ayuno. Si se fijan, ya les di todas las descripciones de las rutas, ¿no? Se activa en el hígado en respuesta a una demanda de glucosa en sangre, situación de ayuno. Existen 3 activadores hormonales importantes: glucagón, epinefrina y cortisol. ¿Sí? Son muy importantes. La ruta metabólica consiste en romper moléculas de glucógeno mediante fosforólisis. O sea, por eso decimos que las enzimas que hacen degradación tienen que estar fosforiladas para ser más activas. Eso es lo que te está diciendo. Glucosa 1-fosfato que después se convertirá en glucosa 6-fosfato. Fíjense, cuando yo descompongo glucógeno, ¿en qué se convierte? Glucosa 1. Y el 1 se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y ahora sí, bajas a piruvato, conviertes en lactato, o dependiendo, si estás en el hígado, usas glucosa 6-fosfatasa y sales rápido al torrente sanguíneo. El hígado, por tener glucosa 6-fosfatasa, libera más rápidamente la glucosa. Cuando estás durmiendo, el cerebro por eso se le suministra energía, porque tienes glucosa 6-fosfatasa. El hígado. Gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de sustratos, lactato, alanina o aminoácidos, ¿verdad? Glicerol 3-fosfato. Dice, estos sustratos se convierten en piruvato. Entonces quiere decir que la gluconeogénesis te lleva a piruvato. ¿Y ahí qué vas a utilizar? Pues la piruvato carboxilasa, la lanzadera de malato aspartato, y súbele para arriba. Valga la redundancia. Súbele para arriba, mismo que súbele para abajo. Entonces quiere decir que, por ejemplo, a nivel hepático no es necesario que se haga toda la vuelta completa. Porque tienes glucosa 6-fosfatasa. Cuando usas glucógeno hepático en estado de reposo, pero cuando estás usando la contracción muscular, cuando estás haciendo ejercicio o hay una situación emergente de hipoxia, como no tiene el músculo glucosa 6-fosfatasa, tienes que bajar Y ahí producimos el lactato. el lactato. Y ahí, ¿qué sucede? Que entra en una acidosis láctica la persona. Por eso cae el pH. ¿Sí? Cuando alguien se infarta, se va a una acidosis láctica, definitivamente. Y ahí los sistemas amortiguadores a todo lo que dan. Glucogenogénesis, síntesis de glucógeno. El glucógeno se almacena en el hígado y sirve como fuente de glucosa en el ayuno. También se almacena en los músculos y sirve como energía para la contracción. Ya también ya la vimos, ¿no? Entonces aquí ya les puse todas las rutas metabólicas. Ahora, fíjense bien. Vamos a conectar la fructosa con la glucólisis. Bueno, ahí está la glucólisis de manera resumida. Eso no la vamos a ver, ahí les va a servir, esta la vamos a dejar pendiente. Ahí está la gluconeogénesis, la síntesis de glucógeno. Ok, vámonos con el primero, galactosa. Ahora, si se fijan, ¿a dónde me está llevando la síntesis de galactosa? ¿En dónde me conecta galactosa? Glucosa, sí, no, glucosa 1-fosfato. Ajá. Y luego de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense bien. Primeramente, el intestino tiene la enzima lactasa que convierte glucosa y galactosa. La glucosa pues tiene sus propios transportadores GLUTs, ¿verdad? Pero la galactosa, fíjense, dice, es la sustancia, es un azúcar que se tiene que convertir en galactosa 1-fosfato. ¿Cómo se convierte en galactosa 1-fosfato? Por la enzima que está de color verde, galactoquinasa o galactosinasa, que es lo mismo. De Una galactosa enzima, a galactosa enzima 1-fosfato. irreversible, que convierte la galactosa en galactosa 1-fosfato. Y luego la galactosa 1-fosfato, ¿sí? Por la enzima galactosa
1-fosfato uridiltransferasa, se pueden obtener dos metabolitos. Uno que se llama UDP-glucosa y otro que se llama glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Que son esos dos que están en la flechita azul y en la flechita negra. ¿Sí? Ahí tenemos dos productos, por decirlo de la manera. Ahora, si yo tengo glucosa 1-fosfato, ¿cómo logro convertirme en glucosa 6-fosfato? ¿Qué enzima utilizo para formar de glucosa 1 a glucosa 6-fosfato? Excelente. Fosfoglucomutasa. Sí la tienen ahí, ¿verdad? Sí hicieron la tarea, porque si no la hicieron se me van a perder. ¿Sí? Entonces quiere decir que yo, cuando utilizo la galactosa, fíjense cuántas enzimas requiero. 3. Galactoquinasa, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa y fosfoglucomutasa. Ahora, recuérdense que la fosfoglucomutasa es reversible, porque se puede convertir en glucosa 6 a 1 y la 1 a 6. ¿Estamos de acuerdo? Eso cuando vea metabolismo de glucógeno la van a reconocer. Va a ser más fácil para ustedes. Entonces, ¿cómo estoy entrando? Por la galactosa, por glucosa 6-fosfato, pero requiero 3 enzimas. Primeramente que se convierte en galactosa 1-fosfato, después la galactosa 1-fosfato en glucosa 1-fosfato y la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Ahora fíjense bien qué es lo que pasa. Si carezco de una enzima, la segunda enzima del metabolismo de la galactosa, que es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, si alguien carece de esta enzima, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular la galactosa. Normalmente la galactosa se debe de oxidar, ¿sí? Pero aquí se va a empezar a reducir. Va a tomar otra ruta. ¿Sí se fijan? Que si la galactosa carece de esta enzima, esto se acumula y se va a otra ruta, sigue otro camino. Entonces hay una enzima que se llama aldolasa reductasa. Convierte la galactosa en galactitol. Y fíjense qué es lo que va a provocar el galactitol, porque es un azúcar reductor, no es un azúcar oxidado. Acumulación de galactitol provoca cataratas. Esta es una enfermedad que nace algunos niños con defecto de esta enzima. Es normal ver a un niño de 2 años, 3 años, 1 año y medio, verlo con cataratas. Las cataratas yo las pensaría en una persona de la tercera edad, pero no lo miraría en un niño, no es normal. Entonces, como es un azúcar reductor, no es un azúcar oxidado, porque si se viera oxidado se viera metabolizado, pero cuando se reduce, se acumula. ¿Y dónde se puede acumular? Se puede acumular en las neuronas, se puede acumular en la parte del ojo que provoca el galactitol. Dice, el galactitol se acumula en el lente del ojo debido a la deficiencia de la enzima galactoquinasa o de esta, porque hay diferentes tipos de galactosemia. Eso se llama galactosemia, la enfermedad. Dice, es una enfermedad hereditaria recesiva que se conoce como catarata infantil. Entonces, ahí estoy hablando de una patología, ¿no? Normalmente. ¿Y saben cuál es una de las características de la enfermedad? Una característica de la enfermedad es que presentan peso y talla baja cuando tienen la enfermedad de la galactosemia. Ahora, como es un azúcar alcohol, ¿sí se fijan? Y se acumula en sangre, ¿a dónde va la sangre? También a los riñones, y ahí se filtra. Entonces, ¿qué va a haber? Galactosuria. También se empiezan a excretar estos azúcares por la orina. ¿Sí? Fíjense todo lo que puede desencadenar una enfermedad hereditaria. ¿Cómo se llamaba la enfermedad? Galactosemia. Dice, la ausencia de la enzima galactosa 1-fosfato, uridiltransferasa, produce galactosemia, ¿sí? Clásica. O sea, quiere decir que esta es la forma más común. Además de la catarata, retraso infantil. ¿Por qué? Porque luego también se te empieza a ir al cerebro. Hepatomegalia. Ictericia, dice. ¿Sí? Ictericia. Todo esto puede provocar, pero acuérdense que una de las características de la enfermedad es peso y talla baja. Otra característica es que la acumulación de galactitol empieza a provocar cataratas.
Entonces la galactosa ustedes la tienen que meter a la glucosa 6-fosfato. Van a poner una enzima, dos enzimas y la que falta. Aquí hagan de cuenta que ustedes pueden poner una doble flechita y ponen fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato. Y ¿Sí me estoy dando a entender? Y ya lo unes al la ¿Por qué es glucólisis. reversible la fosfoglucomutasa? Porque la glucosa 6 se puede convertir en glucosa 1-fosfato. ¿Por qué se puede convertir glucosa 6 en glucosa 1? Porque de aquí también te conecta a la síntesis de glucógeno. Quiere decir que van a conectar con dos rutas metabólicas aquí: glucólisis y metabolismo de glucógeno. Voy a ver si puedo poner algo en el pizarrón y a ver si me lo entiendo. Mire, glucosa 6, hagan de cuenta que aquí yo pusiera fosfoglucomutasa y Es glucosa 1 glucosa 1-fosfato. Y acá pueden poner la lactosa. ¿Sí se fijan? Pero de aquí, de glucosa 1-fosfato, ustedes le pueden poner para acá, síntesis de glucógeno. que va a ser la UDP glucosa. Y luego de UDP glucosa, glucógeno. Entonces, si se fijan, ustedes aquí están conectando dos vías. La galactosa va a entrar para acá. Y de aquí vas a sacar glucógeno. Y luego el glucógeno se va a conectar para acá. Vamos a hacer puras conexiones. ¿Ok? Fosfoglucomutasa, glucosa, 1-fosfato. Pero acuérdense que de acá va a venir la galactosa, ustedes la van a meter así. Y de aquí en su momento me van a conectar con glucógeno, glucogenogénesis. El mapa debe de estar así, conectado. Eso solo es un mapa donde venga todo. Y debe de venir señalizada la galactosemia. ¿Ok? No me tienes que poner la clínica, pero yo, un ejemplo, vamos a suponer que Macías hizo el metabolismo de fructosa y galactosa, y yo te digo: Abraham, tú no hiciste el metabolismo de galactosa, dime cuál es la falla más común de la galactosemia. Ah, pues es la enzima. Ok, dime cuál es la clínica. Ah, pues presentan esto y esto por consecuencia debido a que no se oxida la galactosa y se reduce, y esto provoca que altas cantidades puedan irse al cerebro y ocasionar retraso mental, falta del desarrollo, ¿sí? Y por eso hay peso y talla baja, se acumula en la parte cristalina del ojo, provocando Sí, sí. cataratas. Entonces tienes que saber dominar todo, porque es oral el examen. La cara que hace. Es que yo le estoy dando todo, yo le estoy armando casi todo. Te estoy dando las piezas, ármala. ¿Sí? Yo te estoy diciendo, mira, así se rompecabezas. Y te estoy dando piezas, nada más conéctame. Es lo único que tienen que hacer. Pero vayan al día, no se dejen acumular. Si se dejan acumular 2 días trabajo, ya se perdieron. ¿Sí? Y la fructosemia pues va a ser todavía mucho más fácil. ¿Por dónde se conecta la fructosa? Por el gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato. Miren, aquí les puse un poquito de teoría. Dice: la galactosemia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la incapacidad del organismo. Acuérdense que tienen que venir patologías y clínica, y ya les estoy dando información, nada más que ustedes la tienen que diseñar como, pues pueden hacer algún tipo de diagramita. Si es patologías pueden hacer algo, ¿no? Dice, tiene incapacidad de metabolizar galactosa en glucosa, o sea que no se permite entrar a la glucólisis, ¿no? Donde se acumula, y si no se trata de forma rápida, puede ocasionar lesiones en el hígado, insuficiencia renal, afectación del sistema nervioso central, retraso en el crecimiento, cataratas. Dice: la galactosemia es una enfermedad que reúne criterios para ser incluida en los programas de cribado neonatal. Quiere decir que esta es una patología que la podemos inmediatamente descubrir o detectar en el tamiz neonatal. Cuando los bebés nacen, les hacemos un piquete en el talón y les hacemos
Por ejemplo, para ver si tienen hipotiroidismo, si tienen fenilcetonuria, si tienen orina de jarabe de arce, si tienen galactosemia. Ah, pues ahí está. La podemos detectar. Y podemos prevenir que no consuma alimentos con galactosa. Eso es lo que tendría que hacer, ¿no? Para que no se le acumule. ¿Cuáles? Hay 3 mutaciones. ¿Cuál es el gen que no se codifica para la enzima? Aquí está. GAL. Pero ahí está la falla enzimática. Es la vía clásica, la más común. Es el tipo más común. Si te preguntan en un examen semanal o parcial, falla bioquímica de la galactosemia o del metabolismo de galactosa, es esta. Ah, el nombre es largo, ¿eh? Galactosa 1 fosfato uridiltransferasa. En el semanato que pone galactosa 1 fosfato uridiltransferasa. Así se llama la enzima. Es el tipo más común, y luego todavía, y grave, todavía para variar, ¿no? ¿Sí? Dice, la galactosa 1 fosfato no puede ser convertida en glucosa 1 fosfato y se acumula la galactosa y la galactosa 1 fosfato en los tejidos. Acuérdense que también se provoca la galactosuria, porque ya llega un momento que está tanto en la sangre que se tiene que ir a filtrar a los riñones. ¿Vale? Ahí se le varía también la bilirrubina. Pues obviamente si eso se acumula, como también su metabolismo sucede en el hígado principalmente, por eso puede haber hepatomegalia, ¿verdad? Puede haber ictericia. Ahora fíjense bien, ¿cuáles son los síntomas principales? Miren, letargia, por falta de energía, ¿estamos de acuerdo? Rechazo al alimento, eso le llamamos anorexia. Manifestaciones tóxicas generales, vómitos, diarreas, porque no se va a estar absorbiendo tanto, ¿estamos de acuerdo? Pérdida de peso, que era una característica, ¿no? Peso y talla baja. Ictericia, hepatomegalia, ascitis, acumulación de líquido en la cavidad, formación de cataratas, ¿sí? Acumulación de galactosa, galactitol y galactosa 1 fosfato en los tejidos, ¿sí? Y eso pues va a provocar algo que se llama galactosuria, ¿verdad? A temprana edad. No es común que desde niños o lactancia estén con cataratas. No es una enfermedad común, aclaro. No es común. ¿Y eso te da cuando naces o te puede dar? No, vienes con ese defecto. Entonces, en el camino natal nos vamos a dar cuenta. Entonces, tenemos si no que lo hacer. hacen es cuando no salen. Ajá. Pues, si no tiene, pues lo llevan, así ya todo con hepatomegalia, ictericia y que no quiere comer y empiezan con inflamación de la cavidad del estómago, todo. Van muy avanzados a veces. Y esto, por ejemplo, a veces se ha visto, por ejemplo, en África. ¿Ustedes creen que se le enfermó, lo va a llevar al médico? ¿Con qué recursos? ¿Sí? Pues lo dejan avanzar y cuando ya va una organización por el destino, lo que ustedes quieran ahí, pues ya está muy avanzada la enfermedad y muchos mueren. Miren, ahí está, ahora metabolismo de la fructosa. Cada vez que yo como frutas y miel, ¿sí? La fructosa tiene que conectarse a la glucólisis. La fructosa utiliza la enzima fructoquinasa, ¿sí? Y ahí vamos a utilizar ATP. Por eso la fructosa pasa a fructosa 1 fosfato, se fosforila, ¿estamos de acuerdo? Y la fructosa 1 fosfato por la aldolasa B, cuando dice escisión quiere decir que rompe, corta, y obtengo hidroxiacetona y gliceraldehído, ¿sí? Y ya saben que el gliceraldehído, ¿sí? Pues te va a conectar con la gliceraldehído 3 fosfato, ¿sí? Por eso dice, si hay exceso de fructosa, se desvía a la síntesis de ácidos grasos lipogénicos. O sea, los ácidos grasos van a estar recibiendo gliceraldehído 3 fosfato y llantota, ¿sí? Salvavidas, lonjita, ¿sí? Y yo estoy comiendo mucha azúcar, miel y frutas, eso nos va a pasar. Dice, en una dieta baja en fructosa, el metabolismo se dirige a gliceraldehído 3 fosfato que sigue la vía glucolítica por falta de energía. O sea, si yo no como frutas, pues entonces lo voy a obtener por medio de la glucosa, ¿estamos de acuerdo? Ahora, recuérdense que la fructosa que está en las frutas, no solamente obtengo fructosa,
Obtengo fibra y obtengo vitamina C. O sea, tengo otros beneficios, ¿no? Obteniendo de las frutas, pero tampoco en exceso. Yo creo Porque que también nos vamos a exceso calórico. yo tengo un poco diferente el mapa ahí, o sea, de que el gliceraldehído 3-fosfato se obtiene por fructosa 6-fosfato que se convierte en fructosa 1,6-difosfato y ahí dar la dihidroxiacetona y ahora sí el gliceraldehído 3-fosfato. Está bien, eso es. Hay dos formas yo lo resumí aquí, ¿verdad? Pero está bien. Si te fijas, aquí lo único que hizo falta es, tienes fructosa 1-fosfato y luego de ahí obtienes gliceraldehído y dihidroxiacetona, ¿verdad? Y luego, ¿cuál me decías? Que la última que creo que en el producto, ¿no? O sea, el Ajá. resultado, acá está. Ah, faltó la fructosa 1,6 bifosfato, ¿verdad? Ah, ok. Gliceraldehído, fructosa. Ah, ok. De fructosa. Ah, ok, ya te entendí. Lo que pasa que hay dos vías. Fructosa 1 y fructosa 6. Ajá. Ajá. Nada más ahorita puse la fructosa 1, no puse la fructosa 6. Ah, ok. Ok, nada más fue lo que hice. Ok. Existe. ¿Ok? Acuérdense que la fructosa se metaboliza en fructosa 1 y en fructosa 6 fosfato. ¿Sí? Hay dos vías. Ya habíamos mencionado deficiencias enzimáticas. Deficiencia de esta enzima principalmente te provoca fructosemia. Un cuadro característico de fructosemia es hipoglucemia. Otro cuadro clínico importante de fructosemia es hepatomegalia también. Y aquí está la intolerancia a la fructosa. Ya la habíamos mencionado, ¿no? Anteriormente. Pérdida de energía, diarrea, náuseas, la fructosa va al riñón y a sangre, hipoglucemia, ictericia, hepatomegalia, lactosidemia, hiperuricemia. Cuando se acumula en los enterocitos, deja de absorberse, ocasionando hiperosmolaridad, que esto provoca pues la diarrea, porque jala el agua, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué jala el agua? Porque el agua se va hacia donde están los solutos. Entonces, si tú tienes muchos solutos, muchos azúcares, el agua se va a ir hacia el colon y obviamente te va a provocar una diarrea, porque va a haber más agua que soluto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, te jala todo el agua y te ocasiona una diarrea osmótica. ¿Sí? Eso es lo que va a provocar. Son las 4 horas. Muy buena hora. Diarrea osmótica. Sí, una diarrea osmótica. ¿Lo escuchaste? Pero, obviamente, parece que no es por una infección bacteriana ni viral. Ah, ok. Lo que yo comenté es que si tú no estás absorbiendo los azúcares y se van al intestino grueso, acuérdate que esos son monosacáridos, son solutos. Y el agua se mueve hacia donde esté el gradiente de concentración. Entonces, si tú tienes solutos como la fructosa o como la galactosa en el intestino grueso, ¿qué vas a jalar? Más agua. Entonces te va a dar una diarrea. Las heces van a ser líquidas, ¿estamos de acuerdo? Entonces eso le llamamos una diarrea tipo osmótica, porque no es infecciosa, no es gastroenteritis, no es por un parásito, no es por una bacteria, ni mucho menos por un virus, ¿estamos de acuerdo? Se le dice diarrea osmótica. Aquí la diarrea osmótica es por la falla enzimática, que hace que entonces los solutos se concentren más en el colon y jale el agua de las células, del enterocito en este caso, digo del colon. Colonocitos serían las células, ¿no? Ok. Creo que sí voy a alcanzar a dar una introducción a Krebs. No puede La cara que hace. Muy bien, ¿no? Ay, no me digan que están cansados. No, es que tenemos que estudiar para la semana. Mañana es semanal, ¿qué es? Todo lo que es glucólisis. Vía los pentosas. Ay, de pentosas del piruvato, del piruvato. Del piruvato. piruvato, el Esto. metabolismo de galactosa Y fructosa. y fructosa. Ujú. Sí, es bastante. ¿Y glucólisis qué es lo? O sea, Pues las activadores, enzimas. las enzimas. ¿Cuáles? Tenemos que Tienes que aprender saber cómo. identificar cuáles son las enzimas alostéricas, que son las irreversibles. Son los Y tres. gluconeogénesis, Uno, ¿eh? tres, sí. Gluconeogénesis, ¿por quién? Por lactato.
Ah, ok. Nada más, no por glicerol Sí, porque dijo que eran tres, ¿no? y aminoácidos. No, es Ahorita por esos lactato. no, nada más por lactato, nada más por el músculo. Que son las que nos enseñó las otras tres para arriba, las únicas tres Ah, que enzimas. tienen que saber cuáles son las tres enzimas Gluconogénicas. gluconogénicas. Hepáticas. Tienen que saber Soy cuáles hepático. son el paso característico de la gluconogénesis. ¿Cuál sería la enzima característica del paso de la gluconeogénesis? Fíjense bien cómo lo estoy diciendo. ¿Cuál sería la enzima Específica. específica del paso característico de la glucólisis? La enzima, estoy diciendo. ¿Glucólisis o gluconogénesis? Gluconeogénesis. ¿No era la PDH? Fíjense bien, lo voy a repetir tranquilo. ¿Cuál es la enzima característica de la gluconeogénesis, el paso característico de la gluconeogénesis? ¿Cuál es la enzima clave? Si ustedes ya saben cuáles son las tres enzimas gluconeogénicas, una antes, La traslacasa. no. La traslacasa. ¿Cómo se llama esa? Ay, fosfoenoil. Sí, sinatoquinasa. Carboato, carboxiquinasa, Carboxiquinasa. que utiliza GTP. Ah, la PEP. Esa. Acuérdate que el paso característico, si tú sabes cuál es el paso característico de oxalacetato al paso 9, que es fosfenoilpiruvato, pues acuérdate cuál es la enzima. Ya tienes fosfenoilpiruvato, pues acuérdate que ahí estamos hablando de pasos característicos, ¿no? Que es la primera enzima, ¿verdad? Acuérdate que el paso característico va de oxalacetato a... Malato. ¿Cuál es el paso Malato. característico? Malato. No, ¿Cómo? ¿El puerto? ¿Cuál es el paso característico de la gluconeogénesis? Fosfonoil carboxiquinasa. El paso característico, ahí lo tienen atrás. Piruvato. El OAA. ¿Quién sigue? Oxalacetato a... Fosfoenoil piruvato. De oxalacetato a fosfonoilpiruvato, ahí está el paso característico de la... El PEP. PEP. Sí, tú lo repetí. Sí, pero los demás no sabían ni qué rollo. Químico disilete, pero no es el semanal PEP-CK o tiene que ser fosfenoil. Te lo hago válido si me pones PEPCK. Ah, ok, porque es carboxiquinasa. Váyanse a estudiar, por favor. Tengo que subir los videos Ok. a YouTube.